¿Qué ocurre cuando la selva, esa que tanto admiramos y que tratamos de proteger, nuestra madre, se convierte en un territorio de hostilidad, de oscuridad, de locura? ¿Qué pasa cuando los pueblos originarios son arrastrados a una nueva clase de esclavitud? Y ese espacio verde, frondoso, lleno de vida que ocupa en Latinoamérica 8 países, se transforma en algo mucho más dañino, en algo que está acechando. Hoy veremos a la selva desde otro punto de vista, tanto de esta como un personaje, como también de los indígenas que la habitan. Quiero invitarte a que en esta sesión te acerques a 2 libros imprescindibles que nos van a hablar de cómo los colombianos estamos en contacto con este territorio. Hablaremos de la fiebre del caucho, de la aculturización a la que han sido sometidas los pueblos indígenas y de cómo ellos han tratado, por sobre todo, de proteger su ancestralidad, incluso cuando esta madre selva se revela. Bienvenidos al crossover de libros. Démosle play. Imagínate un territorio que desde el cielo se puede observar como si fuera un gigantesco brócoli. Miles y miles de árboles están agrupados en este espacio y entre ellos está el 10% de la biodiversidad de nuestro planeta. Este es un territorio rico, es un territorio que llama a la aventura, es un territorio que llama a la riqueza, pero también es un territorio que genera locura, que genera depravación, que genera violencia. En este espacio, durante 1879 y 1945, se originó otra clase de esclavitud que vino a poner de manifiesto cómo el hombre es capaz de violentar a otro ser humano solo con propósitos mercantiles y cómo en esa ansia de alcanzar la abundancia no importa por encima de qué territorios ni por encima de qué comunidades se pase. Esto correspondió a lo que conocemos como la fiebre del caucho. Y es que en nuestro territorio, en nuestra Amazonía colombiana, se hizo todo un proceso de extracción, recolección y transporte de esta savia que los árboles conocidos como caucho o como le decían los indígenas, la madera que llora, generaba o genera un tipo de savia que es muy viscosa y con la cual se empezó a fabricar los cauchos. Esto tiene que ver con todo el tiempo del surgimiento de la empresa automotriz y de cómo Estados Unidos e Inglaterra cada vez solicitaban más y más caucho para poder fabricar las llantas. Y como pasa en todo proceso donde hay un nuevo avance científico, las materias primas que ese avance científico va a requerir para sostenerse, por lo general terminan estando en comunidades vulnerables. Así que la riqueza del territorio que no ha sido vista desde ese punto de vista tecnológico termina llamando a colonizadores, a explotadores y pasan las tragedias que ya conocemos una y otra vez en distintas partes del mundo. Pero aquí en Colombia, un escritor que se dio a la tarea de narrarnos de una forma magistral, con un lenguaje muy bien construido, con unas imágenes que son absorbentes, con un ritmo que a veces es trepidante y que nos genera como angustia, que no sabemos qué es lo que va a pasar. Hay una tensión narrativa a cada momento, entre cada cruce de un río o entre cada
camino que se abre entre la selva, ese escritor nos dejó una novela que es de las más importantes de la literatura colombiana. Y esta novela es La Vorágine, que es perfecta para comprender cómo esa fiebre del caucho terminó arruinando a muchos grupos indígenas que no solamente terminaron trabajando para estos capataces blancos, sino que fueron esclavizados y que a través del sistema de endeuda o endeudamiento, lo que hacían era que nunca iban a poder salir de este negocio, porque todo lo que ellos compraran, así fuera un poco de comida, la ropa, unos enseres, quedaban a merced de estos dueños de las caucherías. Y esto es lo que nosotros vamos a encontrar en La Vorágine. La Vorágine es la historia del poeta Arturo Cova y tiene uno de los mejores prólogos y epílogos que nosotros podemos encontrar en un libro. Y aquí lo que nosotros vamos a experimentar con Arturo, que es un chico de ciudad, enamoradizo, explosivo y ambicioso, es como la mente humana se va transformando para pagar a cualquier precio aquello que tanto desea. Y las penurias de Arturo comienzan en el momento en que decide, enamoradizo como era, conquistarse a una muchachita que se llama Alicia. Y esto se convierte en un escándalo y lo que hace Arturo, en vez de dejar a esa muchachita quieta o tratar de hablar con la familia para que reciban a esta chica otra vez, decide llevársela para los llanos, para el Casanare. Y aquí comenzamos la primera parte de esta novela que está estructurada en 3. Y nos vamos a meter en este mundo de los vaqueros, en este mundo de los hatos ganaderos, donde Arturo se cree y se imagina que él ya va a hacer el gran negocio comprando una cantidad de reses impresionantes y que va a volver a esta Bogotá siendo el hombre millonario y bueno, pues de la mano con Alicia. Y a Arturo le pasan aquí 2 cosas importantes que hacen que esta novela nos mantenga en vilo. Una es que a diferencia de muchas de las novelas que nosotros podemos leer de este tiempo, que esta fue publicada en 1924, este amor romántico no es, por ejemplo, como el de María y Efraín, sino que este es un amor que es pasional, que es de momentico, que es efímero. Y cuando la calentura de la conquista se le pasa a Arturo, se da cuenta que se quedó ahí embarcado con esta Alicia y que no sabe ni qué hacer. Y Alicia, a su vez, pues no tiene más que hacer, como le tocaba a las mujeres de su tiempo, que andar detrás de Arturo porque en su casa ni la iban a recibir ni nada. Y lo que sucede acá en el llano, que marca un antes y un después para la vida de Arturo, es la relación que Alicia va a formar con la niña Griselda, que es una mulata vivaracha y coqueta, dueña de la casa donde ellos se hospedan allá en Casanare, que anda por ahí con el run run de que hay que irse para la selva porque la plata contante y sonante está en el negocio de las caucherías. Y le anda metiendo todo este cuento a su marido y le cuenta a Alicia y también algo le dice a Arturo, pero Arturo, como es así tan explosivo, el día que discute con Alicia y discute por otra razón con la niña Griselda, termina cambiando para siempre su futuro. Porque una vez que ellas han tomado una decisión radical, Arturo se va a dar cuenta de la metida de pata que hizo y de que ahora junto con el marido de la niña Griselda van a tener que irse a internar a este gran Putumayo en búsqueda de sus mujeres. Y lo que él va a encontrar acá con estos personajes que nos presenta el autor es todo el contexto histórico, social, político, económico de la Colombia y del Perú y de Brasil de ese tiempo, de cómo se manejaba todo ese territorio. Y aquí entra un personaje que es bien importante porque representa la esclavitud de las comunidades, especialmente las Huitoto y los Guajivos también, y es
Julio César Arana, el nefasto dueño de las caucherías Arana, al que se cuenta que aproximadamente esclavizó a 30,000 indígenas, y eso sin contar las muertes que causó, porque en ese tiempo se contaban las muertes de los racionales, o sea, de los mestizos, los blancos, pero no se hacía registro de la muerte de los indígenas, que, como les digo, con este sistema de deuda quedaban para siempre trabajando bajo las órdenes de estos capataces, de estos barracones donde se concentraban alrededor de 1,000 hombres a trabajar, porque este caucho no era que lo consiguieran en cualquier parte, sino que estos árboles estaban muy distribuidos en la selva. Esta fiebre del oro acabó con estas personas, porque aquí, al igual que con la trata de esclavos traídos de África, también vamos a encontrar las mismas prácticas, las mutilaciones, el cepo, los latigazos, las violaciones a las indígenas, el pedirle a los hombres, a los padres de los grupos indígenas, que entregaran a sus mujeres para que les ayudara también como una forma de bajar la deuda que ellos iban adquiriendo, y a su vez era todo un entramado, porque es que o las cogían de servidumbre o las cogían de prostitutas para mantener contentos a los trabajadores. Y todo esto se lo va a contar a Arturo Cova, un personaje que es bien bonito y que tiene una historia muy trágica, que se llama Clemente, que está a la búsqueda de su hijo. El otro aspecto importante que tiene esta novela, más allá o a la par de mostrarnos todo este genocidio también que ocurrió con las comunidades indígenas por esta extracción del caucho, tiene que ver con cómo la selva deja de ser este espacio idílico, este espacio de riqueza, este espacio pintoresco, y se convierte en algo oscuro, en algo con vida propia, en algo que está acechando a quienes se atreven a meterse entre sus caminos, a alzar el machete, a cortar los árboles, a contaminar sus ríos. Y esto es lo que nosotros también vamos a ver acá en La Vorágine, y hace que la historia sea muchísimo más perturbadora, y es como Arturo Cova, a medida que va transitando por esta selva durante meses, va perdiendo la razón, va empezando a entrar como en unos delirios causados por las fiebres que están ahí todo el tiempo maltratando su cuerpo, por la picada de los mosquitos, por la comida, por el agua, y él empieza a delirar y casi que siente como esta selva se está preparando para vengarse de todos estos hombres que tanto daño les están haciendo. Empieza a notar como que si cada árbol es un enemigo, como que si cada animalito que está por ahí andando es un ente que lo va a dañar. Y no es para menos pensar esto si nosotros tenemos en cuenta que aquí vamos a ver a las pirañas, vamos a ver a los caimanes, vamos a ver a estas hormigas gigantescas que van arrasando con todo lo que consigan, y que todos estos hombres, por más machetes y por más armas que tengan, los Winchester y todo esto, no tienen la suficiente fuerza para poder doblegar lo que la selva guarda. No van a poder doblegar a este territorio, que es como si tuviese vida propia. Y como les digo, no es nada parecido a esta madre selva que nos resguarda y que nos da aire limpio, sino todo lo contrario. Se revela como una forma de también protegerse frente a todo el daño que tanto los hombres blancos colonizadores como incluso los indígenas que entran también a este negocio, pues sí, por la parte clásica como esclavizados, pero también porque empiezan a añorar todas estas baratijas que les traen los blancos, terminan dañándola. Y todos estos elementos
más la comida, más los temas tradicionales de estas comunidades, como les digo, no solo los huitotos, sino los guajivos y los, les voy a decir cuáles más, los piapocos, los cuivas, que están en todo este territorio de lo que en Colombia, en nuestros departamentos hoy en día es Inírida, el Bichada, el Caquetá, aunque se conocía como el Gran Putumayo. Los ríos también no son territorios de salvación, sino casi que son trampas de muerte. Por eso los invito a que se acerquen a esta novela, que es muy interesante porque nos va a poner en contexto no solamente de esta fiebre del caucho, sino de la selva como un personaje que también está acechando a los hombres que tanto daño le hacen. Las tradiciones y las costumbres de los pueblos indígenas no son siempre comprendidas desde una mirada de los blancos y nos cuesta mucho a veces entender a qué responde toda esta cosmogonía propia de los pueblos originarios. Y se los digo porque este personaje del cual nos va a dejar un relato de su cultura, ni siquiera debía vivir. Esta mujer tuvo que haber sido degollada o abandonada cuando nació porque ella nació sin piernas. Y dentro de los Uwa, que es esta comunidad indígena a la cual ella pertenece, este tipo de niños con cualquier malformación debían sufrir este destino, porque sentían que lo que se iba a convertir era en una carga para la comunidad. Pero el padre de esta mujer decide que después de que ya han perdido a 6 hijos, no hay forma en que esta niña muera tan tempranamente. Y dice que si a la final ella va a morir en algún momento por tener esta discapacidad, pues se morirá solita. Esta es la historia de Berichá, Esperanza Agua Blanca, en el libro que nos dejó, que se llama Tengo los pies en la cabeza, que ya su título nos va a marcar mucho de a qué se refiere ella y cómo ella fue creciendo y se conectó con esta forma de vivir y de tratar de hacerlo mejor por su pueblo, aún con esta discapacidad. Y en esta historia, lo que nosotros vamos a encontrar es todas estas tradiciones, ritos, mitos del pueblo Uwa, que está ubicado entre los Santanderes, Boyacá, Arauca, la Sierra Nevada del Cocuy, que es de esta zona de Agua Blanca, desde de donde Esperanza o Berichá es. Y una vez que sus papás deciden quedársela, el padre muere, el padre era un sanador, y queda solita con su mamá. Pero cuando ella ya tiene unos 7 o 8 años, pues ya le pesa mucho a la mamá para estarla cargando todo el tiempo, ya no consiguen comida igual, aunque la niña se arrastraba y en cuatro pues paticas, dice uno, trataba como de ayudar a la mamá decide llevarla con las misiones católicas, irse con ella a un internado porque cree que allá va a estar mejor. Y este es el punto del que les hablaba con la aculturización de los pueblos indígenas para que adopten las costumbres, las creencias, las formas de pensar, de hablar de los blancos. Y es algo que en la primera parte nosotros de este libro vamos a notar cómo ella, Berichá, nos va a contar lo que aprendió con las monjitas, lo que aprendió con los sacerdotes, y hay una mezcla en principio como de inocencia, de esos recuerdos mucho más infantiles. Por ejemplo, ella pensaba que cuando llegó allá a ese internado y que las bañaron y todo era porque las iban a purificar. Cuando el sacerdote hacía la misa y en el momento de la consagración de la Eucaristía, ella pensaba que ese momento era lo que les iba a permitir comer al otro día. O sea, ella empieza a tratar de relacionar estos comportamientos de los padres católicos y de las monjitas con lo que alcanzó a aprender dentro de su propia comunidad y empieza a hacer como ese paralelo.
Sin embargo, en este tiempo en el que ella está con las monjitas, pues no va a poder hablar mucho su lengua, las regañaban mucho si ellas hablaban la lengua indígena, está muy interiorizado todo el tema del Espíritu Santo, de los santos católicos, de la conformación del mundo. Y otro dato que a mí me pareció muy gracioso acá es que cuando a ellos les enseñaban estos primeros hombres que habitaron, y Adán y Eva, ella pensaba que de lo que se trataba era del maíz, porque en lengua uva, Eva, con B, significa maíz. Y entonces ella decía, ah, claro, o sea, los que traían el alimento. Por 25 años, Berichá estuvo acompañando a estas monjitas y aprendió a leer, a escribir, hizo como hasta cuarto de primaria, le enseñaron a coser, a bordar, a tejer, estuvo en Bogotá, estuvo en Medellín, como que ella tenía una vida muy protegida por estas monjitas y digamos que hasta ahí no hubo como mayor problema. Sin embargo, llega un momento donde hay como un despertar de ella, como una clase, como una especie de rebeldía, porque empieza a añorar su territorio y empieza a añorar a la gente que es como ella. Y como la mandan también de maestra a estas comunidades para que les trate de enseñar algo a los indígenas del idioma castellano, ese contacto con ellos empieza a dejarla a ella como en un vaivén hasta que finalmente ella decide retornar a su pueblo ancestral, a conectarse de nuevo con su cultura, a volver a aprenderse los ritos, los cantos, la forma de comer, cómo sembraban, cómo cosechaban, cómo pescaban, o sea, toda esta articulación social que estos pueblos tienen y nos deja un testimonio que nosotros vamos a poder encontrar en este libro. La importancia de Berichá es que ella es de las primeras lideresas indígenas que hay en nuestro país y que es tanto que cuando se formaron los cabildos, los caciques ni siquiera sabían leer ni escribir. O sea que no tenían jurídicamente el mínimo de conocimiento para poder pelear con el gobierno o luchar con el gobierno para que los colonos les devolvieran sus tierras ancestrales. Y aquí es donde Berichá entra en un proceso político, comunitario, muy con su pueblo para poder ayudarlos a que tengan más territorios. Dentro de lo que yo quiero destacar de la cosmogonía que nosotros vamos a encontrar de los pueblos Uwa es como la visión de la creación, como este sol y esta luna, muy parecido en otras cosmogonías, están casados. ¿Quién es la que sostiene el mundo? Para ellos, Cacá es una mujer, una anciana, que está como amarrada a 4 pilares que sostienen el mundo y ella es tan velluda que por eso hay hierba en nuestro planeta. Otro de los personajes mitológicos es el que está conectado con los hombres Uwa y cómo él es el que va a permitir que este pueblo crezca a pesar de la locura del hombre blanco. Aquí de nuevo, como lo veíamos nosotros en la vorágine, hay también una cierta clase de denuncia sobre la influencia y la destrucción que han traído los colonizadores a estos territorios, porque, por ejemplo, ya los sanadores no podían curar a las personas de las enfermedades que ellos normalmente conocían con sus soplos, con sus cantos y con sus hierbas y con sus rezos, porque no estaban preparados para las enfermedades de los blancos. Y quiero dejarlos con una imagen que a mí me sorprendió mucho del libro y es todo el momento en que hay esta conexión, esta comunicación, el rito para comunicarse con los dioses que está ayudado por el yopo, que es como una planta que genera alucinaciones, pero eso tiene todo un paso a paso que requiere una preparación y cómo esos dioses van llegando en orden, no es que llamemos al uno y al que primero se aparezca, sino casi que es como una lista de peticiones para poderles hacer a ellos. Y lo más destacable es que para ellos el soplo y los estornudos
son la forma en que se puede identificar que el alma esté de nuevo en el cuerpo de esta anciana que hace ese contacto con sus dioses ancestrales. Y por eso los quiero invitar a que se acerquen a este libro que aparte es una recopilación de 18 autoras colombianas de las que casi no se habla y que con esta iniciativa se intenta visibilizar mucho más. Yo he tenido la oportunidad de viajar al Amazonas y también de viajar al Guainía, que es una parte del territorio, incluso por este río Guainía es por donde se va a transportar Arturo Cova y sus compañeros en búsqueda de sus mujeres y que se encuentran con con esta fiebre del caucho. Y cuando leía estos libros, o mejor, cuando leía La Vorágine, pensaba en que cómo me hubiese gustado haberlo leído mucho antes, para una vez que estuviese yo, así sea con ojos de turista, visitando estos espacios tan hermosos, tener alguna idea de todo lo que este espacio, este territorio nos hablaba a través de este libro. Y quiero invitarlos a que se acerquen a ellos porque esta mirada indígena, esta mirada también a los pueblos ancestrales hacen que nuestra percepción de nuestra sociedad se enriquezca, no solamente dentro del ámbito literario, porque sí están muy bien escritos, en especial La Vorágine tiene una calidad literaria que es ampliamente reconocida por los críticos, no solamente en Colombia, sino en toda Hispanoamérica, y que, como les digo, es una de las novelas más importantes de nuestro país, sino también incluso en este testimonio de Berichá, que es donde nosotros podemos también acercarnos de primera mano a la visión de una integrante de estos pueblos originarios. Y eso nos va a permitir a nosotros como lectores también ampliar nuestra forma de conectarnos. Yo sé que utilizo mucho esta palabra a lo largo de los videos, pero creo que la literatura hace justamente eso, conectarnos con otros mundos, con otras formas de ver, con otra forma de comprender el mundo, el universo. Y también a su vez lo curioso es que entre más nos acercamos a estas visiones que en apariencia son distintas, también encontramos muchos más puntos en común con nuestra propia forma de actuar en el mundo. Así que si ustedes ya han conocido estos territorios de los cuales yo les estoy hablando, de Guainía y del Amazonas, ya sea en cualquiera de los países que también tienen esta parte de la selva amazónica o que no lo tengan, no dejen de leer estos libros porque les aseguro que los va a introducir en un momento histórico muy importante para no solamente para Colombia, sino también para observar cómo cualquier avance tecnológico, aunque se requiera, aunque traiga también mucho beneficio para una gran cantidad de personas, la mayoría en sí, también siempre hay un costo que se paga con la adquisición de las materias primas que permiten que esa tecnología que nosotros disfrutamos tenga un precio también y una huella en nuestro mundo. Por fortuna, hoy en día los neumáticos no utilizan este tipo de caucho y también por fortuna sacaron semillas y las sembraron en África y en Malasia, pero ya el daño en la selva amazónica estaba hecho. Y es importante también darnos la oportunidad de saber qué pasó en esas zonas, en esa selva de la que tanto hablamos como una madre, pero que también, como les decía al principio del video, se vuelve vengativa, rencorosa y toma lo que es suyo. Recuerden, como decía Jorge Luis Borges, leer es una clase de felicidad. Chao, chao.